¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este día lunes. Nos da mucho gusto nuevamente en este podcast de ustedes y sobre todo y lo más importante que la información que les tenemos que dar es sumamente importante. Doctor Dismar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todos y sobre todo un feliz 2025. Doctor, ahora que te fuiste de vacaciones, ¿cómo regresas? Pues bien armado. Nos da gusto que te hayas ido de vacaciones, doctor. Y el tema precisamente de esta semana, que en el cual estaremos abordando, tiene mucho que ver específicamente con el terreno biológico. Ujú. Quizá algunos tengan alguna idea qué es el terreno biológico, otros no. Según la ciencia, doctor, ¿a qué se le puede llamar terreno biológico y cuál es su traducción de este término para ser comprensible? Fíjate que esto es uno de los temas y conceptos más importantes que hay. Específicamente, quien primero habló del tema del terreno biológico fue un fisiólogo de origen francés en pleno siglo XIX, que es Claude Bernard, quien habla específicamente y dice una frase que estábamos hablando, dice, no es la enfermedad, es el terreno biológico. ¿Y a qué vamos a llamar ese terreno biológico? El terreno biológico como tal, si lo llevamos a la rama de las otras ciencias o de cualquier trabajo, diríamos que terreno biológico es el sinónimo de terreno de operaciones. O sea, para cualquier empresa, para cualquier organización, para cualquier ciencia, pues el terreno biológico para la medicina es lo mismo que para ellos el terreno de operaciones. Por ende, si llevamos este concepto, estamos diciendo que el terreno biológico es todo aquello que debe estar en perfectas condiciones, en perfecta sincronía, en adecuada concatenación para que comience a desarrollarse de forma efectiva todas las reacciones químicas y biológicas que deben suceder en el organismo y que predisponen a que la célula, que es realmente donde está situado el terreno biológico y esa matriz extracelular, pues funcionen adecuadamente, lleven un proceso de envejecimiento de forma adecuada y logren restablecerse. Y aquí te quiero hacer algo muy importante. Los médicos muchas veces se han acostumbrado a trabajar más que nada por sistemas de protocolo. Y cuando tú trabajas con un sistema de protocolo, pues una de las cosas que tiene es que trabajas por pauta. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, para todo el mundo. Cuando ya hemos hablado y a medida que la ciencia ha profundizado, ya se incluso, por eso se dice, ya no hay enfermedades, sino enfermos. Porque aunque tú puedas clasificar clínicamente una enfermedad y decir, este paciente tiene lupus eritematoso, un ejemplo hipotético, pues ese lupus eritematoso no se va a comportar igual en 100 pacientes. En cada uno va a tener, aunque tengan un conjunto de características que se parezcan, pero van a tener síntomas que se comportan de manera muy diferente o que van a evolucionar de formas muy diferentes o que van a impactar en órganos de forma diferente, incluso va a tener estratificación, clasificación de formas muy diferentes en las 100 personas y esto siempre va a estar en dependencia de esta palabra que acabamos de definir, el llamado terreno biológico. Se dice que el terreno biológico, y fíjate si es algo importante que a veces los médicos se olvidan, ¿qué es lo que es el terreno biológico? Pues esto es el sistema operativo que está dentro de la célula. ¿Es correcto? Y el sistema operativo que está dentro de la célula o que rige el organismo como tal, si te das cuenta, es todo bioquímica. Todo es pura bioquímica. Y el médico se olvidó y creyó que la bioquímica era una asignatura que vencer con cierta determinada nota para pasar de año en primero y segundo año de medicina, pero que el resto de la carrera no iba a impactar ni le iba a servir para nada. Y específicamente, si quieres trabajar de verdad e impactar y modificar ese terreno biológico para mitigar, minimizar el impacto de cualquier enfermedad o hacer que de verdad despierte un verdadero proceso regenerativo, pues una de las cosas que tienes que impactar es en este terreno biológico. Y fíjate qué cosa más importante esto, Fermín.
¿Sabes el terreno biológico? El 85% del terreno biológico, ¿quién lo forma? Enzimas. Entonces, quiere decir que para tú transformar un medio o una enfermedad, tiene que cambiar las condiciones de las enzimas. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo y hipotético. La mayor parte de los medicamentos, ¿sobre qué trabajan? Son o favorecedores o catalizadores de una enzima o son bloqueadores de una enzima. Tanto los medicamentos que se utilizan en lo que es la medicina alopática, como los que se utilizan en la medicina integrativa o complementarias, como los que se utilizan en cualquier rama actual de la medicina. Todos, más del 80%, tienen una actividad o favoreciendo la función de una enzima o bloqueando la función de una enzima. Solamente se queda un 15% que no está relacionado con las enzimas de forma directa, sino que va a estar más relacionado con la parte de la inmunidad, y a eso le vamos a dar un valor de un 10% y un 5% con los neurotransmisores. Entonces, si te fijas, todo este mecanismo, enzimas, inmunidad y neurotransmisores, va a formar ese gran concepto de lo que es terreno biológico. Y entonces ahí fíjate, me voy a detener en esta parte y te voy a decir, enzimas. Si tú divides las enzimas, la gran mayoría en el cuerpo humano va a estar dividida en dos grandes grupos, enzimas catabólicas y enzimas anabólicas. ¿Qué quiere decir catabólicas? Todas aquellas que destruyen las grandes moléculas y las transforman en pequeñas moléculas, pero que además intervienen en todos los procesos de desintoxicación, reciclaje, destrucción de todo lo que está dañado o maltratado para que sea de nuevo regenerado o sea de nuevo fabricado. ¿Y quién se encarga de fabricar todo de nuevo? El sistema enzimático anabólico. Entonces, cuando tú vas a intervenir sobre un proceso biológico a nivel celular, tienes que ver qué vas a priorizar en ese momento. ¿Vas a priorizar el catabolismo? ¿Vas a priorizar el anabolismo? ¿O vas a trabajar en ambas a la misma vez? Y para eso siempre tienes que tener la medida de qué en grado está funcional el catabolismo, en qué grado está funcional el anabolismo, y ahí determinar cómo vas a actuar o por cómo vas a diversificar tu tratamiento. Entonces, un resumen de este terreno biológico, te pudiese decir que el terreno biológico, para que un médico lo tenga en cuenta, tiene que estar en la primera esfera en mirar, será la biología celular. Okay. Cómo funciona toda esa biología celular y esa bioquímica. Ahora, eso va a estar impactado por, colocaríamos encima, pensamientos y emociones, que ya hemos hablado en varios podcasts, alimentación, estilo de vida y genética. O sea, esas 4 subesferas van a estar impactando de forma directa en la biología celular. Ok, a ver, doctor, surge esta pregunta. ¿Por qué ya hablando de tu persona, como profesor de medicina regenerativa, y sabemos que tú das muchas clases de esto, ¿por qué hablas que para saltar al peldaño a una medicina de precisión, el médico regenerativo debe priorizar siempre restablecer el terreno biológico antes de colocar cualquier otro procedimiento? Exactamente. Y aquí muy, muy buena la pregunta que me acabas de hacer, y de mi experiencia, pues sí. Fíjate que a pesar de lo que te decía, a pesar de que nos forman generalmente a los médicos con un esquema protocolizado de tratamiento. O sea, si te llega un paciente hipertenso, pues primero vas a utilizar un betabloqueador. Si el betabloqueador no te resuelve, le vas a sumar un diurético. Si el diurético no te resuelve, le vas a sumar un IECA. Si el IECA no te resuelve, un convertidor de la enzima angiotensina. Y así sucesivamente vas a ir sumando medicamentos, pero de forma protocolar. Y cuando te das cuenta es porque un paciente tiene que llegar a 6 medicamentos, 5 medicamentos para la hipertensión arterial.
Muchos. Entonces ahí te das cuenta que es porque se está jugando, al final de cuentas, estos medicamentos, la gran mayoría de los antihipertensivos, sea del grupo que sean, y la clasificación de los diferentes grupos de tratamiento, ¿dónde van a impactar y dónde van a trabajar? La gran mayoría trabajan en enzimas. Van directamente a enzimas o receptores que al final de cuentas la vía, el resultado final de la vía es transformar una enzima. Ok. O apagar una enzima o activar una enzima. Entonces, si esto lo analizas desde el punto de vista bioquímico y comienzas como médico a pensar desde los puntos de vista de la terminología bioquímica, te das cuenta que tu sitio diana es cambiar este trabajo de estas enzimas a nivel del cuerpo y empezar a restablecer todas estas enzimas que van a ser las que van a empezar a regular. ¿Por qué? Porque incluso estas enzimas son las que te van a dar la vida fundamental de una célula. Yo te pregunto a ti, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la unidad funcional más importante de la célula donde se forma la energía para que toda la célula pueda funcionar y vivir? ¿Qué tú me dirías? Pues me iría a la mitocondria. Exactamente. Y la mitocondria, ¿qué es lo que es? Al final en la mitocondria sucede algo elemental, se llama el famoso ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs, a partir del ciclo de Krebs dependen las 125 vías que hay metabólicas para que una célula se mantenga con vida y sea funcional. Fíjate, 125 vías metabólicas. ¿Y quién rige y controla estas 125 vías metabólicas para que una célula se mantenga viva? Enzimas. Entonces, la principal fuente o la principal efecto que tiene que tener un médico es evaluar, determinar las características enzimáticas que tiene una célula o que está relacionada con cierta y determinada patología para a partir de ahí ayudar a corregir todo el proceso enzimático que va a suceder a nivel celular. Algo mucho más importante aún, voy a hablarte o sea, las células necesitan nutrirse, necesitan alimentarse. Entonces, ¿de dónde va a salir todo el alimento o todo lo que va a llegar a la célula? Más bien de dónde va a llegar, ¿no? ¿De dónde va a llegar? Sí, va pues, de todo lo que nosotros, primero de lo que ingerimos. ¿Y dónde se procesa lo que ingerimos? Pues directamente empezamos desde la boca hasta el intestino. Exactamente. Y todo ese sistema de cómo está equiparado por enzimas. Tanto enzimas que van a producir cada segmento, como tú bien dijiste, a nivel de la boca, a nivel del estómago, a nivel de las 3 porciones del intestino delgado, a nivel de las 5 porciones del intestino grueso, hasta que salga la materia fecal. Todo eso está regido por enzimas que van a estar trabajando a nivel de las proteínas, a nivel de los ácidos grasos, a nivel de los carbohidratos, hidratos de carbono, a nivel de las vitaminas, a nivel de los minerales que van a estar facilitando la transportación, el paso, la entrada, la absorción, la asimilación y esas cosas. Más va a estar interviniendo todo el sistema enzimático que proporciona ¿quién? Que vive en el intestino, el microbioma. Entonces, si ahí te das cuenta, ves cómo todo el proceso, o sea, bien esa frase que decían, todas las enfermedades comienzan por el intestino, pues sí, en la medida que se va desajustando ese sistema enzimático que protege o que va a degradar o le va a dar una calidad a esos aminoácidos que necesitas, a esos lípidos que vas a necesitar, a esos hidratos de carbono que vas a necesitar, a esas vitaminas y minerales y a otras sustancias y cofactores que van a entrar, se va a producir todo este equilibrio. Fíjate si es algo importante. Una de las enzimas que más logra controlar e impactar a nivel del control del metabolismo redox es la enzima superóxido dismutasa. ¿Sabes cuál es el órgano mayor productor de superóxido dismutasa? El hígado. Y el intestino. O sea, se producen a nivel del endotelio del intestino con acción y favorecimiento del microbioma y a nivel el hígado produce más que nada la glutatión reductasa que circula a nivel sanguíneo. Ok, ajá.
también produce superóxido de mutasa, pero el Pero mayor más productor es es el el intestino. intestino. El hígado es más productor de De glutatión glutatión. reductasa. Ujú. Entonces, cuando tú vienes a ver, pues tienes que ir mirando todas estas cosas y el comportamiento de estas enzimas para saber en qué línea te vas a dirigir a impactar en un tratamiento o ayudar a modificar las condiciones para que los tratamientos después tengan un impacto. Y ahí te voy a hacer una pregunta. Imagínate, yo te entrego a ti un liofilizado de placenta. Te entrego a ti un exosoma que tiene todos los cofactores para ayudar al rejuvenecimiento celular. Y te entrego una terapia de células madres ya bien diseñadas, planificadas para que regeneren Señalizada. y ya señalizada para que se transforme en cierto determinado tejido que está dañado. Te lo Pulmón. entrego en tus manos. Ajá. Y tú se lo pones al paciente así por sin, pues tiene problema, de ejemplo, de articulación, pues ya le pongo todo esto de un sopapón y lo mejoro. Y resultado final, el paciente mejora 1, 2, 3 semanas y a la cuarta semana te dice, ya empecé de nuevo para atrás, ya empezó esto y lo otro, y a los 2 meses te dice, estoy tan igualito como antes de llegar contigo a la consulta. Mejoré mucho, pero de nuevo regresé para atrás. ¿Por qué crees que se dio esto? ¿Por qué no hubo un proceso enzimático? Exactamente porque no arreglaste las Sí. enzimas. Tú solamente lo que hiciste fue pensar, las células madre van a transformarse en tejido articular y regenerarlo. El factor de que el liofilizado de placenta va a empezar a liberar los factores de crecimiento, los factores estormales vasculares, va a empezar a liberar ciertas y determinadas sustancias que van a ayudar a rejuvenecer la célula. Y el otro producto que habíamos hablado era los exosomas. Los exosomas van a tratar de trabajar y mejorar eso. Pero que al final, ¿cuál es el resultado final? Todos estos entraron, quisieron empezar a mejorar el funcionamiento del cuerpo. Cada uno venía a estimular con una señal específica ciertas determinadas cadenas Pero el metabólicas. terreno biológico no estaba arreglado, por eso no Exactamente, funcionaron bien. cadenas enzimáticas, cadenas metabólicas, que al final que terminaron haciendo agotándose porque lo único que hiciste fue ponerle el pie en el acelerador al cuerpo sin darte cuenta que no había gasolina de calidad, que no había, las bujías del motor no estaban bien, que el pistón tampoco estaba funcionando adecuadamente y y eso es lo que te digo, si hacemos esa analogía con la parte médica, es no te percataste que habían necesidades nutricionales, que habían deficiencias enzimáticas, que habían vías que estaban agotadas o vías que estaban en exceso. A ver, doctor, a ver, ¿cómo nos damos cuenta entonces cuál es el mecanismo de acción cuando te faltan ciertas o determinadas nombres de enzimas? O sea, ahorita hablas de las enzimas que tienen ciertas labores. ¿Hay familias de enzimas? ¿O Sí. nombres de enzimas? ¿O cómo está aquí? Hay familias de enzimas, nos vamos a encontrar, ejemplo, unas de las más conocidas, ejemplo, vamos a empezar por las digestivas. Las digestivas puedes encontrar las peptidasas, que son Ok. un grupo de familia que se encargan de agarrar un péptido a nivel de la luz intestinal, fragmentarlo en que puedas absorber ese aminoácido llamado triptófano que va a seguir la vía de la serotonina y de la melatonina para que tengas buen sueño, para que tengas buen estado de ánimo. Va a fraccionar esos mismos péptidos y hay otra específica que va a liberar la lisina para que haya una energía suficiente en el cerebro, para que haya una energía suficiente en la piel y se puedan renovar y reparar o el resto de los tejidos tengan para fabricar un colágeno eficiente. Y así sucesivamente, ejemplo, las peptidasas, las amilasas que van a trabajar con las partes de los hidratos de carbono. Y hay varias amilasas, no es una sola. No, que ver, doctor. A ver, para poder entender y aterrizar bien la información como experto que nos estás dando toda una masterclass ahorita. A ver, cuando hay una enfermedad crónica o degenerativa, ¿es porque se dañaron o no existen o algo dañó las enzimas? Exactamente. En una enfermedad, fíjate, en una enfermedad degenerativa pueden haber dos cosas. Pueden haber vías donde está lo degenerativo te está indicando que una vez tuvo alta actividad y ahora la actividad que tienes mínima. Es correcto, ajá. Por lo tanto, si yo te estoy hablando desde el punto de vista
enzimático, que hay dos vías, que el metabolismo funciona con dos vías fundamentales, vías catabólicas y vías anabólicas. Las vías catabólicas llevan de más a menos, las vías anabólicas llevan de menos a más. O sea que construyen a partir de pequeños sustratos, construyen grandes moléculas. Es la información que quiero transmitir con esto. Por ende, en lo degenerativo, ¿qué crees que estaría más fallido? Las vías catabólicas que destruyen las grandes moléculas y las convierten en pequeñas, o las vías anabólicas que agarran las pequeñas partículas y las convierten en grandes moléculas. ¿Cuál estaría en una degenerativa? Las anabólicas. Pues entonces ahí te das cuenta que una enfermedad degenerativa tiene un predominio de un deterioro de la actividad anabólica. Sin embargo, vamos a una inflamatoria, y en una inflamatoria que te vas a encontrar. La vía anabólica está bien o puede estar aumentada, y la vía catabólica está en exceso. Entonces, por decirlo, cuando alguien sale muy elevado de proteína C reactiva. Ejemplo, sí, la proteína C reactiva, al final de cuentas, ¿qué es lo que es? Es el resultado de enzimas transaminasas, fundamentalmente las transaminasas famosas, que tenemos ejemplo, las que más detectamos en vía sanguínea, TGP, TGA. Estas transaminasas, pues lo que te van a dar es la actividad que está sucediendo a nivel celular y en cuánto por ciento esas células están reactivas o están muriendo. Y la proteína C va a ser quien te le va a poner el sello fundamental de decirte si realmente están reactivas las células y están reaccionando frente a una toxemia o a un deterioro grave que hay en el organismo. ¿Cuál es el órgano más productor de proteína C reactiva? El cuerpo entero produce proteína C reactiva, pero ¿quién es el órgano que más produce en concentraciones elevadas la proteína C reactiva? El hígado. Y el hígado es una de las maquinarias más perfectas enzimáticamente que tiene el cuerpo humano. Y es tan perfecta y la complejidad que tiene, que una de las características que en las especies menores, si el hígado bien tiene la capacidad de autorregenerarse, en la especie humana, por ser un órgano tan complejo y por llevar tantas reacciones, pues ha perdido un poco la capacidad enzimática de las enzimas que tienen que ver con la regeneración. Ok. Entonces, por eso, lo más importante que hay en un médico que quiera llevar y trabajar a de verdad conciencia y a despertar mecanismos de reparación, de regeneración en un individuo, es específicamente identificar quiénes de las enzimas están alteradas, si las enzimas catabólicas, las enzimas anabólicas, ambas, o cómo están deterioradas y en qué órganos específicos. Y eso se llama con el nombre de biomarcadores. Oye, doctor, a ver, aquí la otra pregunta que te quiero hacer. Si tú en orden de importancia hablas en un segundo lugar del papel del sistema inmune, ¿qué elementos tú consideras indispensables que el médico regenerativo al cual apuntabas hace un momento deba conocer de manera regular si el sistema inmunológico, en qué secuencia él debe de activar el proceso regenerativo con las enzimas? Pues, o sea, ¿en qué lugar tú tendrías que poner entonces las enzimas? ¿Primero, segundo, tercero? O ahí si entonces lo que te diría. ¿Por dónde tiene que empezar? El médico regenerativo tiene que empezar por lo que te acaba de terminar. Identificar los biomarcadores. Ok, empecemos de ahí. ¿Y qué son los biomarcadores? Los biomarcadores tienen una clasificación diversa, amplia. ¿Algún estudio clínico? Muchos estudios. Ejemplo, tienes biomarcadores específicos que te van a medir el estrés celular. Ok. Por ejemplo, tú puedes pedir a un laboratorio, específicamente yo quiero que me midas el nivel de lactato deshidrogenasa y el nivel de manonilaldehído, y estas son dos enzimas importantes que están trabajando a la par y te están diciendo qué impacto de daño oxidativo hay a nivel mitocondrial. Sabemos que, o sea, quitemos ya el cartel ese de que los procesos oxidativos son dañinos. No, vivimos gracias a procesos oxidativos, porque obtenemos energía gracias a procesos oxidativos. Ahora, cuando ese proceso oxidativo está muy desmejorado, ya sea por
que el cuerpo, por 7 determinados fallos de enzima, está haciendo una sobrecarga o una recarga a la mitocondria para que tenga que producir por vías alternativas o por otras formas energía, y en ese proceso de energía se están liberando grandes cantidades de radicales libres, pues entonces ahí sí tienes que impactar en esa área. Y por eso te decía, la lactato deshidrogenasa o la manonilaldehídos son enzimas que te pueden decir hasta qué nivel de daño de impacto en el estrés oxidativo hay. Y ojo con esto, ¿por qué te lo digo? Porque casi todo el mundo se iría a lo simple y diría, vamos a poner, ¿qué tú crees que le pondría a todo el mundo? Si estamos hablando de estrés oxidativo, ¿qué tú crees que todo el mundo le iría No, a poner? Un suero con glutatión. sí, sí, O cualquier... sí, sí. y ejemplo, no se dan cuenta que la glutatión, que ahí viene el desconocimiento, la glutatión tiene 4 tipos de formas. La glutatión tiene una forma de glutatión reducida, que tiene cierta y determinada actividad, y otra de glutatión oxidada, que tiene cierta y determinada actividad. Pero además de eso, ahí ya tenemos conocida por reducida y oxidada, pero también tiene 2 comportamientos. No es lo mismo hablar de glutatión oxidada o reducida a nivel plasmático que a nivel celular. Por eso se llaman glutatión interna o glutatión externa, oxidada o reducida. Y esto va a hacer que estas 4 glutationes tienen trabajos completamente diferentes y no tienen que ver una con la otra. Lo que quiere decir que si el médico no mide con precisión esto, puedes incluso estar agravando o impactando de forma negativa un proceso celular. Como ejemplo, y ahora que estabas hablando del sistema inmune, vamos a hablar específicamente. Como médico, como un natural killer o un linfocito T citotóxico aniquila una bacteria o destruye una célula que está en proceso apoptósico o una célula cancerígena o una célula y controla una célula senescente. ¿Cómo lo hace? Pegándose e inyectándole ¿qué? Su información. Radicales libres. O sea, los natural killer y los linfocitos T destruyen, y los macrófagos también, sí, sí, lo sí, hacen inoculando en la célula que está dañada o en la bacteria radicales libres que van a impactar de forma negativa en el interior de esa célula, ya sea a nivel mitocondrial o a nivel nuclear o a nivel de los perixisomas, activándolos para que se autodestruya la célula que está atacando. Ahora imagínate, si eso lo hace a través de radicales libres y tú tienes una sobresaturación mal manejada de antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos, ¿qué vas a terminar produciendo? Un bloqueo en la actividad del sistema inmune. O vas a estar mitigando la actividad de el natural killer o del linfocito T, que van a tener que, para evitar esa entrada de antioxidantes, van a tener que incrementar más la producción de radicales libres, y eso va a terminar por acortar el tiempo de vida que tiene esa célula de defensa. Entonces, esas son cosas muy importantes. Por eso es que yo siempre hago el hincapié, en ejemplo, con los maestrantes de la maestría de medicina regenerativa o con los maestrantes de la maestría de medicina redox, hago hincapié en por qué es importante, es la asignatura que a mí me gusta dar, porque es importante trabajar con la identificación de todos los biomarcadores. Como te decía, si bien hay biomarcadores de estrés oxidativo, hay biomarcadores de protección de membrana, hay biomarcadores que te van a indicar cómo está trabajando a nivel de producción de proteínas la célula, hay biomarcadores hormonales, hay biomarcadores de enzimas propiamente dichas que tienen que ver con actividades líticas y transformadoras, hay biomarcadores que tienen que ver con la inmunidad, hay biomarcadores epigenéticos también,
Hay biomarcadores que te van a dar la estabilidad. Hay biomarcadores propios del proceso de envejecimiento y hay biomarcadores propios de enfermedades. Entonces, es muy importante esto, que el médico, si quiere ir a específicamente de verdad a estar tratando el problema y no estar divagando ni estar tirando tratamientos al azar y a ver qué es lo que da y a ver lo que no da, pues una de las cosas que tiene que trabajar desde el punto de vista del terreno biológico, identificando estos biomarcadores que son necesarios o que necesita el cuerpo reajustar. A ver, doctor. Fíjate que en 2024, 2023, como que se puso, vamos a usar el término de moda, la desintoxicación. Y muchos se creían que para poder tú ayudar a una persona, ya sea diabético, pues, hipertenso, alguien que quiera bajar de peso, siempre entraban con el tema de una terapia detox. Y ahorita que nos hablas acerca de, pues que hay que analizar otros biomarcadores. ¿Por dónde entonces tendríamos que empezar? O sea, hablamos de este 2025 porque esto que tú nos das como información, y mira que nosotros vamos a muchos congresos médicos de medicina funcional, regenerativa, se nos toca o se habla muy poco acerca del terreno biológico a nivel enzimático. Casualmente. Se toca más el punto acerca del detox, ¿no? Sí, casualmente, mira, uno de los libros que traigo, que es este, lo pueden apreciar, se llama La enzima prodigiosa 2, porque está en primer libro. Una de las cosas que recalca este investigador japonés, que es Hiromi Shinaya, él específicamente habla de que a veces un grave error desintoxicar y entrar a desintoxicar el organismo cuando el sistema enzimático que trabaja en la desintoxicación está agotado. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender? Lo vas a agotar más. ¿Cómo tú vas a pretender forzar un mecanismo que está dañado? Es como echar a andar un carro. ¿Sin gasolina? No, un carro que tenga el carburador en mal estado y quieras acelerarlo. Va a llegar el momento que el carburador va a explotar. Entonces, tú no puedes acelerar cualquier mecanismo de desintoxicación que sea, ejemplo, pongamos que comienzas a forzar. Mira, te voy a dar un ejemplo hipotético. Hipotético no, real, no es hipotético, es un mecanismo real. Te pones a forzar y vas a incrementar el volumen hídrico en un paciente o vas a incrementar el consumo de ciertas sustancias que van a trabajar a nivel hepático, en incrementar la desintoxicación hepática, y lo vas a hacer también a nivel renal, aumentar el filtrado glomerular y estas cosas. Sin embargo, no te percatas de que hay cierto comportamiento de algunos azoados o de algunos biomarcadores, sobre todo que tienen que ver con el metabolismo de los aminoácidos, y te voy a poner un ejemplo específico, un indicador de lisina o un indicador de metabolismo del ácido glutámico. Un nivel en el desajuste, y ya habíamos visto el ácido glutámico, participa como en todo el metabolismo de las rutas de formación de la glutamina, que es una forma de alternativa de energía que utiliza sobre todo el sistema inmune y que utiliza el cerebro. Pero pongamos que no te percatas que tiene el paciente un deterioro o un daño en las vías glutaminérgicas, un metabolismo glutaminérgico. Ya incluso no te estoy hablando de fabricación del neurotransmisor de las vías glutaminérgicas, me estoy hablando de metabolismo glutaminérgico. Y comienzas a acelerar un proceso de desintoxicación. ¿Dónde va a terminar el problema? Esto va a incrementarse, va a acumularse a nivel de las glándulas sudoríparas, y que vas a terminar por inducir un envejecimiento acelerado de la piel. Entonces, estás induciendo en un paciente un proceso de desintoxicación que está agravando una problemática y en un tejido muy importante que va a ser la piel. Entonces, si no te das cuenta de eso y no te percatas de eso, terminas provocando que el paciente te dice: sí, mejoré por aquí, mejoré por allá, pero no sé, yo no noto que desde que empecé este tratamiento la piel se me ha resecado, la piel se ha agrietado, tengo mucho más arruga, han aparecido manchas. Entonces, sencillamente, ¿por qué? Porque empezaste creyendo que todo era la desintoxicación como pilar fundamental y no te diste cuenta que una de las vías fundamentales que tiene que ver con la parte de la desintoxicación, pero que tiene que ver con todo el proceso de revitalización, sobre todo del sistema nervioso y de la piel, es
estaba dañada, que es la vía del ácido glutámico. Entonces tendríamos que, porque ahorita nos llegó una pregunta, si tendríamos, o sea, si se tendría que hacer primero entonces una terapia de detox, o sea, entonces es, Yo no primero voy. te tendría que hacer Lo primero que analizar tienes que hacer, unos estudios, ¿no? exactamente, Para lo primero que tienes que hacer es estudios de buscar biomarcadores enzimáticos que te den claro, la totalidad del funcionamiento de las vías, por lo menos de las vías metabólicas principales del organismo. Si no conocen, pues le digo, yo le invito a los médicos en que profundicen en esto, y de hecho yo quisiera tomar como un tema también de una posible masterclass más adelante, un tema específico dedicado un día a biomarcadores, a que los médicos aprendan a utilizar los biomarcadores de precisión, aprendan a identificarlos cada uno cuando son necesarios, que tampoco es tirar biomarcadores por tirar, sino pues hay que hacer un juicio clínico de pensar, bueno, si está esto y esto, pues debe estar afectada tal vía metabólica, más cual vía metabólica, pues me voy a ir por acá, voy a identificar estos biomarcadores que me van a decir dónde está el desajuste y voy a entrar por ahí. Entonces, ya a partir de aquí, de tú identificar los biomarcadores, que entonces tú vas a decir, pues tengo que potencializar los efectos, tengo que potencializar el efecto de tos, tengo que potencializar el efecto antioxidante, tengo que potencializar el sistema digestivo, tengo que potencializar el microbioma, tengo que potencializar los procesos de asimilación y así sucesivamente. Entonces, no todo es estas leyes. A veces nos hemos creado, digamos, nos hemos creado leyes mágicas, como esto de decir, todo el mundo primero hay que desintoxicarlo, después hay que entrar en un proceso de depuración y después de la depuración entonces facilitar la asimilación y después mejor. No, no. No, porque no todo el mundo tiene estas vías a la misma proporción, hoy no todas están equilibradas a la misma proporción y en todas pueden haber desajustes y no que todos puedes reaccionan agravar igual. y no todas funcionan igual. Entonces, por eso le digo, una medicina de precisión que es ir directo al grano, ya sea con cosas alopáticas, ya sea con cosas integrativas, ya sea con cosas funcionales o ya sea con rehabilitación, ya sea con la ciencia de la salud que sea, debe ir siempre a buscar los biomarcadores del desajuste metabólico que está pasando en el organismo, por lo cual hay un complejo de daño a nivel multisistémico que se está manifestando en forma de distintos síntomas y signos. Bueno, entonces yo creo que en algunos, estos 6, 8 meses que hemos trabajado con el test epigenético, yo creo que sería un primer factor que nos ayudaría a determinar por dónde empezar a atender al paciente. Exacto. De hecho, por eso te lo mencionaba ahorita y decía biomarcadores epigenéticos. ¿Qué son biomarcadores epigenéticos? Pues como bien lo dice el nombre, van a ser los señalizadores de que te van a decir qué problemas están afectando, en este caso, una función importante del cuerpo, que es la parte de la epigenética. Que como bien les recuerdo a todo el mundo, si bien se conocen que hay enzimas, fíjate, volvemos de nuevo a las enzimas que tienen que ver con el trabajo de la función nuclear, ya sea reparación, construcción, renovación del ADN, hay otro grupo de enzimas que tiene que ver con qué información es la que debe salir del ADN, qué información es la que debe ser leída y qué información es la que no debe ser leída para que la célula pueda funcionar y el resto de las cadenas metabólicas del cuerpo puedan funcionar de forma equilibrada. Y eso es el sistema epigenético. Son un grupo de enzimas que lo que van a estar es, como lo dice el nombre, metilando, desmetilando, acetilando, fosforilizando, haciendo diferentes cosas con el ADN, el ARN y esas histonas para que de verdad el cuerpo construya lo que debe construir y no se construya o no se expresa lo que no debe construirse. Entonces, desde ese punto de vista, los biomarcadores enzimáticos, los biomarcadores epigenéticos, lo que te van a decir es qué daño hay o qué elementos, ya sea de forma carencial
o ya sea en forma de exceso, están acumuladas o están produciendo desajuste en esa lectura del ADN para que se transforme al final de cuentas en enzimas, proteínas y macromoléculas que van a dar el resultado final del funcionamiento celular. A ver, doctor, aquí tengo, en uno de los estudios de test epigenético, dice indicadores de apoyos metabólicos. Sistema gastrointestinal, sistema inmune, sistema de proteínas, sistemas de desintoxicación, salud cerebral, sistema adrenal, metabolismo del azúcar, sistema cardiovascular, intestino, sistema hormonal, hidratación celular, sistema musculoesquelético, equilibrio del microbioma y del intestino, producción de energía, estrés metabólico, inflamación. Fíjate, Todo esto, doctor, tiene que ver con enzimas, tal cual. todo eso está regido por enzimas. Como te decía, todo eso está regido por enzimas y al final de cuentas lo que te va a decir el test epigenético que tiene salida con la nutrigenómica o la nutrigenética, lo que te va a decir al final de cuentas es que cofactores, las vitaminas la gran mayoría son cofactores de enzimas, lo mismo los minerales y lo mismo muchos antioxidantes. Son cofactores de enzima. ¿Qué significa cofactores? Que se van a pegar a la enzima para aumentar o incrementar la eficacia de la enzima, la actividad de la enzima y que logre realizar el trabajo de una forma más rápida y eficiente sin deteriorarse. Entonces, el test epigenético ya te estaba diciendo que no te va a decir específicamente qué enzima es, pero te va a decir que las enzimas que tienen que ver, como ejemplo, hay función adrenal o que tienen que ver con sistema inmunológico o con la producción de energía, están alteradas, están en problemas y necesitan ser reajustadas para que puedan funcionar mejor. Y para que al final de cuentas no se exprese ese gen que no debe expresarse y se expresen o se traduzcan los genes que sí deben traducirse. Sí, porque aquí en este test epigenético, por decirlo, este paciente dice que le hace falta vitamina B9, Exacto. vitamina B2, manganeso. Pero te va a decir específicamente en dónde te hace Así falta. es. Ajá. Entonces ahí te va a decir específicamente qué sistema, porque te va a decir la B9 hace falta, pero ejemplo en el sistema digestivo. Ajá, sí. Y ahí te estás dando cuenta que hace falta ácido fólico, no para regenerar glóbulos rojos, hace falta ácido fólico para reparar el epitelio intestinal y para ayudar al equilibrio entre el epitelio intestinal y el microbioma y para que haya una excelente secretoma o función de transportación y asimilación a nivel del intestino o función excretora. Fíjate, toda la información que te está dando es el ácido fólico B9. Entonces, ahí es donde tienes que ver. Tú pudieses decir, pues me han dicho que la sábila es muy buena para el sistema digestivo y que también es muy bueno pues meter un probiótico y que también es muy bueno pues hacer un colon por enema o una hidroterapia de colon y cuando tú vienes, o hacer insuflaciones de ozono para mejorar el sistema digestivo. Pero ¿de dónde sacas que todo eso es bueno si no sabes en realidad qué problema hay en el sistema digestivo? A nivel enzimático. Exacto, puedes poner 10 millones de litros de ozono. Okay. El ozono no te va a dar B9. Entonces va a seguir la deficiencia de B9 y posiblemente vas a agravar más el problema. La sábila no tiene ácido fólico, por lo tanto la sábila va a contribuir a mejorar el músculo. En algunas otras cosas. Va a ayudar a regenerar eso, pero si hay una deficiencia de B9, ese epitelio, por más que la sábila intente repararlo, no se va a reparar adecuadamente porque falta la B9. La coenzima 10. Exacto. O puedes, y así sucesivamente. Entonces, por eso es tan importante trabajar en los biomarcadores, porque de lo contrario, pues puedes estar desfavoreciendo o incrementando o acelerando un proceso que aparentemente te va a dar al principio, como todo proceso biológico. Si tú pones algo que está diseñado para proteger, va a intentar proteger y van a aparecer al principio síntomas de que está protegiendo. Pero muchas veces en ese proceso de protección estás agravando aún más el funcionamiento enzimático que estaba deteriorado y por eso el resultado final es que unos meses después lo que aparentemente empezó a mejorar va a agravarse o se va a acentuar aún más.
Interesante, doctor. La realidad es de que em, creo que el tema de las enzimas durante todos estos más de 6 meses del podcast no habíamos tocado este punto tan de manera profunda de las enzimas. Quizá habíamos tocado más el punto acerca de este pre y probióticos, salud mental y todo ese tipo de cosas, pero lo que nos estamos dando cuenta el día de hoy que sí tiene mucho que ver el factor enzimático en la mayoría de las enfermedades. Todas las enfermedades absolutamente, ya te lo digo, en un 85% problema enzimático, en un 10% problema inmunológico y en un 5% problemas Ahora, de neurotransmisores. ¿qué es lo que agrava a las enzimas? ¿Qué cosas que hacemos o ingerimos que dañan nuestro sistema enzimático? O sea, Bueno, ¿cuáles son las cosas que nos dañan, pues? pues mira, todo comienza o sea, si vamos a partir que todas las necesidades de las células van a partir del proceso de asimilación y excreción a nivel del cuerpo, y ahí estamos hablando de sistemas asimiladores, fundamental el sistema digestivo. Entonces, si tú empiezas a contribuir con alimentos que van a intervenir o van a hacer que el sistema enzimático se agote o se altere, pues está propiciando ya un problema de posible carencia o posible paso de sustancias que no deberían pasar al torrente sanguíneo o que no deberían llegar a la matriz extracelular del resto del cuerpo o a cualquier célula, a la ínfima célula que está en cualquier parte X del cuerpo, pues ya estás ahí creando el primer problema. Entonces imagínate, todos los alimentos procesados, y es lo que no acaban de entender ni tanto las personas, ni muchas veces los médicos. Todos los alimentos procesados de una forma u otra van a impactar de forma negativa en las enzimas. La van a agotar porque todos traen catalizadores o no catalizadores, traen bloqueadores o inhibidores de la actividad enzimática. Porque para eso están diseñados, para que el alimento no se descomponga. Y si no se descompone es porque el alimento tiene su propio sistema enzimático que está siendo bloqueado por esta sustancia para que no tenga autofagia o no se descomponga. Entonces, todos los alimentos procesados, ya sean de origen vegetal, de origen animal o fabricación industrial, todos van a impactar de forma negativa en ese sistema En, enzimático de en, absorción. en el TCP genético también hay una señalización de electrosensibilidad y químicos e hidrocarburos. Exacto, y todo eso va a impactar de ahí de forma negativa, y también hay una de aditivos, que va a salir todos los aditivos que traen los alimentos que van a impactar. Ahora, también te voy a hablar allí de otro factor. Una de las cosas que muchas veces se olvidan tanto los médicos como los nutriólogos es algo muy específico, y es el sistema digestivo está diseñado para asimilar ciertos determinados nutrientes en ciertas y determinadas épocas o horarios del día. Lo que quiere decir que también una de las formas en que tú puedes impactar de forma negativa en ese sistema enzimático y que puedes provocar algo que se llama agotamiento enzimático es el consumo habitual y continuado de un mismo alimento. Incluso puede ser una manzana. Una manzana, un alimento sano, orgánica, vaya, sin herbicidas, sin pesticidas, sin nada, orgánica. Te la entregan y todos los días tú te comes manzana, desayuno, comida y cena, desayuno, comida y cena durante un proceso de 10 días, y vas a terminar agotando las enzimas que tienen que ver con el proceso digestivo de degradación, de convertir todas las macromoléculas de la manzana en micromoléculas, o incluso las vitaminas que tiene la manzana puedan ser absorbidas y transportadas. Y eso se llama agotamiento enzimático. Y se produce cuando el cuerpo es sometido al mismo alimento de forma constante y sostenida. Y comienzas creando una debilidad enzimática, o empiezas creando que macronutrientes de esas enzimas comiencen a pasar al torrente sanguíneo. Y te acuerdas cuando hablábamos del podcast del intestino permeable. Aquí tienes la base del intestino permeable. ¿Cómo comienza? Por un daño enzimático continuado y Aún siendo sostenido, un fruto, aún siendo aún una... siendo un alimento sano.
Entonces, esa es otra de las cosas y pilares fundamentales. Y muchas veces eso se olvida y de este mismo proceso del agotamiento enzimático. Entonces, otro de los aspectos fundamentales es con el estilo de vida. Ya hablamos de la alimentación, pues otro factor fundamental sería el estilo de vida. ¿Por qué el estilo de vida? Porque el estilo de vida es la manera en que tú te desarrollas, te ejercitas, subsistes, interactúas con el medio, pues vas a también estar favoreciendo que haya desajuste en cualquiera de las vías enzimáticas. Está también el problema del sueño, el sueño y el descanso. Si el sueño y el descanso no es de forma adecuada, recordemos que durante las etapas del sueño, específicamente en la etapa 2 y en la etapa 4 y 5, el organismo entra en un reajuste de enzimas, reparación de enzimas, fabricación de nuevas enzimas. Y ese proceso que sucede durante las 4 o 5 de la mañana, que es cuando el cuerpo tiene la menor temperatura, en ese proceso es donde hay un mayor reciclaje y fabricación de nuevas enzimas. Por eso ahí en ese momento no hace falta mantener una termogénesis mitocondrial, no hace falta mantener una temperatura corporal elevada, todo desciende para las enzimas poder repararse. Entonces, imagínate un individuo que tenga un mal sueño y durante ese tiempo se despierte o esté despierto o tenga una mala calidad del sueño, pues ese periodo de reparación enzimática no va a ser adecuada, no va a ser correcta. Por eso en el Entonces, test epigenético luego hay señalizaciones acerca de eso, ¿no? en el test epigenético lo hay, pero también uno lo puede sacar en el interrogatorio y la interpretación de un paciente. Por eso una de las cosas que siempre le pregunto a mis pacientes es, cuéntame tu sueño. ¿Cómo es? ¿Sueñas? ¿Tienes tal? O sea, le hago ciertas y determinadas preguntas para ver cómo es el proceso de la calidad del sueño. Y otra parte importante es fue el penúltimo podcast del año pasado. Hablábamos específicamente del impacto que tienen los pensamientos y las emociones. El impacto y las emociones, primero, es el resultado de programaciones de vías para fabricación de neurotransmisores o de ciertas funcionales a nivel del tejido nervioso que tienen enzimas alteradas y dañadas. Pero vamos a algo más allá. Ese procesamiento también cuando hablábamos de la interrelación que había de los neurotransmisores que producía el sistema digestivo y que diseminaba por el resto del organismo, también van a tener impacto y cambios enzimáticos, se van a traducir en cambios enzimáticos. Entonces, desde ese punto de vista, también las emociones que vas a sufrir y vas a producir cambios a nivel de los neurotransmisores intestinales, va a producir cambios enzimáticos en células dañadas y es lo que se llama el famoso proceso de la memoria celular, que al final de cuentas estos son cambios enzimáticos o daños enzimáticos que vas a ir produciendo y que van a quedar guardados para siempre en el funcionamiento celular y que hay que desajustar y que rehabilitar de nuevo ese proceso enzimático a nivel celular. Entonces, tu primera recomendación antes de hacer una terapia detox, que eso hay que dejar un poco de lado, es hacerse un test epigenético o algunos estudios de biomarcadores. O sea, A partir de ahí para ver qué terapia se va... ya te digo, el test epigenético es un tipo de biomarcador más. Ajá. Pero que te va a ayudar, pero necesitas además del test epigenético estudiar otros ciertos y determinados biomarcadores, Según la enfermedad también. ya sean clínicos de laboratorio o sean específicos también del imaginológico, porque ahí podemos también poner que hay biomarcadores imaginológicos que te van a decir el daño o hacia dónde está la vertiente del posible daño enzimático o daño estructural que está sucediendo a nivel del tejido. Okay. Entonces, ya le digo, el médico actual, si quiere evolucionar hacia la medicina de precisión y quiere tomar de verdad y despertar verdaderos procesos de curativos, aunque la palabra no se use mucho, la palabra curativo, pero de verdad despertar verdaderos procesos de reparación y regeneración, tiene que trabajar obligatoriamente a base de biomarcadores que le van a decir por dónde tiene que ir y por dónde tiene que encauzar el tratamiento.
Ok, nos preguntaban de información acerca del test epigenético. Ahorita en pantalla van a aparecer los números de dónde pueden, según el estado de la República, dónde se pueden comunicar para hacer un estudio epigenético y también para su interpretación, porque no solamente hay que hacer el test epigenético, sino también hay que saberlo interpretar. Y doctor, sabemos que en el próximo mes va a haber una masterclass Ajá. que tiene que ver con la nutrición, nutrición de precisión, Sí, este, esta masterclass va a estar dirigida específicamente a hablar de lo que es la epigenética, la nutrigenética y la nutrigenómica, cómo se relacionan estas tres ciencias y cómo utilizarlas a favor para despertar procesos. ¿tiene algo, vas a poner algo que tenga que ver con a nivel enzimático o? Sí, sí, Ok, ok, de a hecho ver. sí. Entonces yo no sé cuántos lugares queden, pero los doctores o especialistas que nos estén escuchando o profesionales en la salud, pues puedan preguntar todavía si tenemos algún lugar para esta masterclass que va a ser en el mes de febrero. Si quieren más informes, también se pueden comunicar a un número de teléfono que va a aparecer en pantalla. Uno es el test epigenético y otra cosa es la masterclass. Doctor, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? Pues lo que quiero, o sea, alegar y sobre todo apelar a los médicos, terapeutas y nutriólogos específicamente es esto. No se olviden que la bioquímica es la base de todo el proceso de la vida. La vida es bioquímica. Por lo tanto, una buena medicina tiene que tener buenos conocimientos de bioquímica. Olvidarse de y ese miedo y ese odio que nos inculcaron hacia el ciclo de Krebs y todos estos procesos, pues cambiar un poco ya la mentalidad sobre la bioquímica, empezar a estudiar, a buscar y a profundizar en el campo de la biología molecular, porque la medicina del futuro está basada completamente en esto. A partir de ahí está diseñado todos los tratamientos que van a haber específicos, selectivos para cada persona, por eso la medicina personalizada. O sea, para cada persona, dónde es que debo trabajar No específicamente, hay un protocolo. no hay un protocolo, sino para cada persona, dónde debo trabajar de acuerdo a las necesidades que tiene esa persona metabólicamente, inmunológicamente y en su el funcionamiento de sus neurotransmisores. Entonces, todo va a estar dirigido allí hasta ese sentido. Entonces, pues ya los médicos pues deben ir cambiando un poco el paradigma ese y empezar a amar un poco la biología molecular. Y creo que hoy como que nos abriste un poco más los ojos a muchos que se dedican a lo que es la medicina regenerativa. No hay un protocolo, no hay algo de manera específica. Y esa parte donde el detox, yo creo que muchos que están en la medicina regenerativa siempre empiezan por el detox. Si es que todo el mundo cree que, y a veces los procesos de desintoxicación en el organismo están bien. A veces lo que están mal son los procesos de asimilación, o están mal los procesos de reparación, o están mal los procesos de construcción. Entonces, acelerar un proceso que posiblemente tenga una deficiencia puede agravar aún más el proceso o incrementar el deterioro. Y el organismo todos son como rueda de engranaje. Lo que tú desajustas en un lugar o Va a impactar aumenta la también en velocidad otros, claro. de esa rueda, va a traducirse en impacto en las demás ruedas que se van a terminar desajustando. Entonces, una de las cosas principales es esa. Y lo mismo igual, esto es muy importante. Una de las cosas es, ya que estamos hablando de enzimas, y sobre todo esto lo voy a hablar, lo que es la presencia de las enzimas como tal digestivas. Muchas veces los pacientes, uno de los grandes problemas está en que no hemos detectado, y a veces no lo hemos detectado, es pacientes que nos llegan a consulta y tienen miles de problemas y cuando tú vienes a ver el problema mayor es que tiene una deficiencia en la asimilación de proteínas o en las vías de las proteínas y todo está desajustado cuando tú vienes a ver por una hipocloridia a nivel del estómago. Ok, Entonces, aquí una simple hipocloridia que a veces no se mide o no se pregunta eso al paciente y una simple hipocloridia te desajusta completamente todo el proceso de la síntesis y obtención de una proteína de calidad o de aminoácidos de calidad que entren a tu sistema digestivo. Lo mismo el deterioro de todas las enzimas digestivas, si están desajustadas, también te va a provocar un mecanismo de desajuste en todos los procesos de asimilación y excreción.
Nos comenta aquí Vero Rodríguez, sí he visto muchos resultados con la implementación después de hacer el estudio, o sea, hablando del test epigenético. César Partida nos dice, debemos aprender a desaprender lo previamente aprendido. La palabra correcta quizá podría ser también actualizarse, porque los conocimientos en un momento nos pueden ayudar, Hay que pero recordar, sí hay que sí, actualizarse. hay que recordar que cada época del ser humano está permeado por un conocimiento. No podíamos decir que, ejemplo, hace 10 años, cuando se hablaba de esto, de la desintoxicación es lo primero, la hipertermia, lo demás y demás y demás, hubo épocas que estuvieron permeadas por un concepto y todo el mundo miraba para ese concepto. Y así nos recordamos cuando se empezaron a salir incluso herramientas terapéuticas que la empezamos a convertir en panacea. Me acuerdo cuando salió el noni, que decían que era el mejor antioxidante del mundo, que tenía de todo, a todo el mundo noni. Cuando salió la glutatión, que la glutatión es la enzima principal, a todo el mundo glutatión. O sea, tuviesen lo que tuviesen. Y no, Y después encontraron que la glutatión, como bien expliqué en el día de hoy, hay 4 formas de glutatión y la glutatión no es todo el sistema enzimático antioxidante. Hay otro grupo de enzimas mucho más importantes que la glutatión que intervienen en el proceso de regular de verdad la producción energética y el metabolismo redox. antes de despedirnos nos preguntan si en pacientes con problema renal también las enzimas tienen que ver con eso. Claro, todos los problemas renales específicamente desde por qué esa célula renal está envejeciendo de forma acelerada, porque esa célula renal, ya sea de la parte del glomérulo, del túbulo, de las asas de Henle o de cualquier parte de anatómica de la nefrona, está funcionando mal o está dejando de funcionar, es un problema enzimático. Entonces, una de las cosas por eso es que buscar biomarcadores específicos para ayudar a ese riñón a poder restablecerse, recuperarse e impactar de forma positiva en él. Pues Dolores, aquí te acabamos de contestar. Bueno, el doctor te acaba de contestar tu pregunta. Pues doctor, yo creo que hoy fue demasiado edificante tu charla, tu investigación, tu actualización y creemos fundamentalmente que el conocimiento actual es lo que nos pueda tanto ayudarle a mejorar la salud del paciente como hasta su propia economía, ¿no? Porque ya no Exacto. andas picando por aquí, por allá más, te vas más a la medicina de precisión. Exacto. Una medicina de precisión es ahorro de dinero y ir específicamente directo al grano. Bien, pues doctor, de verdad apreciamos mucho tus conocimientos, tu investigación y pues qué bueno que te fuiste a Vallarta. Regresaste más relajado. Recuperé todo el sistema enzimático. Doctor, muchas gracias. Bueno, gracias a Nos ustedes. vemos el próximo lunes.